Finova, sí, con doble N. Eh, mm, mm, Esta presentación para qué cosa. A compartir pantalla. Hay gente, algunas personas de mi oficina. Bien. Entonces, les damos una palabra y después voy con las preguntas que queráis. Vale, pues primero que nada, agradecer al profesor Miguel que me dio la oportunidad de venir a hablar un poco con vosotros. Como él dijo, fui estudiante de este máster, estudié periodismo y luego hice este máster, soy argentino, por si alguien no se da cuenta. Eh, y bueno, hace poco sí me puse en contacto con él como para poder mostraros algunas oportunidades que creo que os van a servir para luego de este máster que estáis haciendo, que es tan interesante y que tiene pues, muchas salidas laborales y que se puede abordar desde muchos ámbitos. Eh, Como comentó el profesor, pues actualmente trabajo en una fundación, se llama Fundación Finova, es una fundación hispano-belga, fue fundada perdón, fue fundada en Bélgica, pero tenemos muchas oficinas en España. Eh, por introduciros un poquito en mi día a día, pues me dedico a la gestión de proyectos europeos. ¿A alguien le suena este concepto de programas europeos, de proyectos europeos? ¿Qué tipo de programas? Así, muy rápidamente. Bueno, ¿qué son? Sí, ¿qué son o algún concepto así que... Ujú. Exacto. Como dijo él, hay muchos tipos de programas de la Unión Europea para ámbitos totalmente diferentes, desde desarrollo medioambiental, innovación, programas creativos, muchos programas. O sea, algunos programas, el programa LIFE, el programa Erasmus, por ejemplo, con el que muchos de nosotros igual eh, está un poco relacionado, no es lo mismo, con el que hicimos movilidad. Hay muchos tipos de programas, programas de cooperación transfronteriza, que son los que yo trabajo. Por introducirlo así muy rápidamente, este es el proyecto principal en el que trabajo, el proyecto FIPOTEC, que es un proyecto de incendios forestales. ¿Cómo puedo cambiar aquí? Vale, pues el proyecto, bueno, este proyecto fue creado, ya está casi en su finalización, fue un proyecto, España y Portugal tienen grandes problemas de incendios forestales, el 39% del territorio quemado en Europa fue en España en el último año, o sea que os podéis imaginar, de toda la Unión Europea, ¿no? Eh, es un programa que fue desarrollado con socios de España y Portugal. En total son 21 socios con una financiación de 5,6 millones de euros. Eh, se desarrollan, hay muchos tipos de tareas. Se desarrolla desde innovación abierta, programas de gestión de incendios forestales, un proyecto muy, muy interesante y que, vamos, que os animo a participar en este tipo de proyectos. La gestión de proyectos europeos en verdad tiene una gran necesidad de técnicos y es ahí donde viene un poco la presentación que os quiero hacer ahora. Eh, España y muchos otros países, sobre todo del Mediterráneo, son de los peores países, por así decirlo, en absorber todos estos recursos europeos, ¿no? Sobre todo un poco por la falta de capacitación de personal técnico para la redacción y gestión de todo este tipo de programas europeos. Eh, Voy a pasar por aquí, se ve bien. Bueno, un poco por introducirlo, lo que es Finova, es una fundación hispano-belga y nos dedicamos sobre todo a la financiación de todo este tipo de programas para entidades públicas y privadas. Somos una fundación sin ánimo de lucro y tenemos oficinas tanto en España como en Bélgica y algunas otras delegaciones en Chile, en Panamá y en México. Perfecto. Bueno, esto es un poco nuestra página web. Trabajamos muchos tipos de programas, Interreg, programas Erasmus, programas COSME, programas de Horizon, todo este tipo de iniciativas. Si alguien tiene alguna pregunta en algún momento, me levanta la mano porque yo muchas veces lo doy por ya sabido, pero son cosas que sé que pueden sonar muy, muy, muy extrañas. Y lo que os quería mostrar, creo que no sé esto.
Los que os quería mostrar hoy es un poco por por darle la iniciativa de que se puedan interesar por esto porque tienen una salida laboral que puede ser interesante, que está muy relacionado con lo que están estudiando actualmente y que os puede venir bien y os puede inspirar para algunas cosas, ¿no? En nuestro caso, en Finova tenemos un programa que se llama Next Talent Generation, que el objetivo es un poco crear sinergias entre universidades, instituciones públicas para la formación de personas, ya sean a través de distintos programas, en la gestión de proyectos europeos. Esto puede ser desde la comunicación, desde la gestión financiera, o sea que casi cualquier rama que hayan estudiado seguramente tiene alguna forma de entrar en este ámbito. Eh, Tenemos la plataforma Next Talent Generation, donde podéis encontrar oportunidades de becas en instituciones en Bruselas, podéis encontrar algunas ofertas laborales, os podéis meter un día y empezar a chequear un poco qué es lo que tenemos en la plataforma, ¿no? Por ejemplo, ¿hay alguien aquí que sea de Valencia, Murcia o Cataluña? ¿De dónde? De Murcia, vale, pues. Por ejemplo, una oportunidad que es muy interesante es esto, que se llama Eurodicea, que está financiado por la Asamblea de las Regiones. Es un programa de becas o de beneficiarios, en verdad, en diferentes regiones de Europa y para prácticas en diferentes ámbitos. Como veis, eh, son entre 3 y 7 meses. Esta es entre las regiones europeas. Al mismo tiempo os brinda un curso de idioma y os paga el alojamiento, o sea, os cubre los gastos de alojamiento, un salario subsidio mensual que puede ser para, bueno, para todo lo que esté relacionado con los gastos que se pueda tener, el seguro médico y un certificado de participación que acredita que fuiste participante o beneficiaria de este programa, ¿no? Estas son algunas de las regiones en las que se puede participar. Es muy sencillo. Os metéis en el enlace que dice allí, Eurodicea, y podéis ver las ofertas que están disponibles. Eh, Muchos tipos de ofertas. Está muy bien, un programa súper interesante. Se puede aprender un montón y, bueno, y te da la posibilidad de tener una experiencia internacional espectacular y totalmente pagada, ¿no? Bueno, pues en España solo entran estas tres comunidades autónomas. Esto siempre se amplía, las comunidades tienen que inscribirse para ir ampliando este programa, pero de momento son las únicas tres que están disponibles. Yo en mi caso empecé en Finova siendo becario en Bruselas. Estuve trabajando más tiempo, pero en Finova estuve 3 meses y bueno, y luego me trasladaron ya con contrato y tal, me trasladaron a las oficinas de Sevilla, estuve 6 meses ahí y ahora estoy en Santiago desde hace muy poquito. Otro programa que es con el que yo empecé es el Plan de Movilidad de Garantía Juvenil. No sé si a alguien le suena, las becas PICE, es lo más sencillo. Bueno, pues esto creo que va a ser lo más interesante, ¿no? Esto entran cualquier persona que tenga un cierto nivel de estudios, que puede ser un FP o puede ser un grado superior, entre 16 y 30 años. Los requisitos son bastante sencillos, por decirlo. Nacionalidad española o ser residente en alguno de los países europeos, o ser de alguno de los países europeos o ser residente. Y con esto está financiado por Garantía Juvenil y lo gestionan las cámaras de comercio. Por ejemplo, si hay alguna oportunidad que os interese, os ponéis en contacto con la Cámara de Comercio de vuestra comunidad autónoma o no, no hace falta que sea de vuestra comunidad autónoma. Hay algunas comunidades autónomas, me consta que Galicia es una de ellas, que solo financian a personas que sean de Galicia, por ejemplo, pero hay otras comunidades autónomas que no tienen ese requisito. Y bueno, también os piden un B1 de inglés o de la lengua en la que vayas a trabajar. Por ejemplo, si vais de movilidad a Francia, lo más probable es que le piden un B1 de francés. Los requisitos, de verdad, pues yo lo hice, es muy sencillo todo el proceso, os animo un montón a hacerlo. Y hay dos opciones, o podéis buscar por vuestra cuenta alguna empresa o alguna institución que os guste en el extranjero, en cualquier país de Europa, os ponéis en contacto con ellos, hola, os mando vuestro perfil, estoy interesado en hacer prácticas, para ellos es
vamos, está muy bien porque es tener becarios en práctica, ellos no tienen que hacer mucho más que firmar un contrato y formarlos, obviamente, pero es muy sencillo. Y, y los procesos con las cámaras de comercio también. Y esto es verdad que no, la cuantía económica, a diferencia de otros programas, no es muchísimo, pero está bien porque os cubre, seguramente os va a cubrir el alojamiento y los gastos que tengáis de comida y tal, ya lo que sea externo, pero con esto podéis tener una experiencia de movilidad internacional en instituciones que a ustedes os parezcan interesantes y totalmente cubiertas. Nosotros en Finova trabajamos mucho con esto. Si alguien en algún momento quiere venirse a Bruselas y pasarse el verano 3 o 6 meses formándose en gestión de proyectos europeos, en comunicación, en redacción, en cualquiera de estos ámbitos, pues estaremos más que contentos que recibirlos porque es un poco a lo que nos dedicamos, ¿no? Yo empecé así y mucha otra gente empezó haciendo estos programas de movilidad y fueron interesantes y bueno, como sabéis, también está muy bien que podáis recibir, que os puedan pagar por eso y aprender de cosas que os gustan. Nosotros, porque hacemos esto relacionado a los proyectos europeos, pero si alguien que tiene un interés más específico, seguramente pueda desarrollarlo buscando la empresa o la institución que le interese. Y este tal vez sea el más conocido, que hay dos tipos, el programa de movilidad que hacemos cuando estamos en la universidad y después hay diferentes tipos de programas Erasmus. Está el programa Erasmus para proyectos, por ejemplo, y este es el programa Erasmus Práctica, que permite que estudiantes de grado, de máster o de doctorado puedan tener una estancia también formativa en instituciones en instituciones de otros países, ¿no? Y bueno, también lo mismo, cubre las expensas, los gastos de alojamiento, tener una cuantía mensual para poder cubrir. Esto puede ser entre 3 y 12 meses. Y, por ejemplo, si hacéis diferentes estancias, no puede pasar el total de 12 meses. O sea, por ejemplo, si os vais 3 meses a algún sitio y después queréis ir a 6 meses a otro, pues todavía estarías dentro del marco. Y bueno, y eso es todo. Lo hice muy rápido. Pero bueno, si cualquiera tiene alguna duda, tenéis mi contacto ahí y ahora podemos hablar un poco de lo que queráis. Hay una compañera mía que os quería mostrar un programa de voluntariado. Los proyectos en los que nosotros trabajamos, como el proyecto Interreg, están financiados por Interreg. Y ellos tienen un programa de voluntariado propio, muy, muy interesante, que también está muy bien. La mejor forma de encontrar este tipo de oferta es meteros en LinkedIn. Ponéis Interreg Voluntariado y podéis ver todas las ofertas que están teniendo. Hay dos opciones. Ahí va, la idea es que sois voluntarios. Sois voluntarios de una institución para trabajar en un proyecto específico y bueno, también tenéis cubierto todas estas cuantías de gastos, de movilidad y tal. Y es una experiencia muy interesante. No sé si tenemos los medios para que ella pueda conectarse, Miguel, como para que pueda hablar un poco. Una compañera mía que está, solo si es posible, si no, pues nada, no pasa nada. Si no, si no, no sé si estás, Carla. Sí, estoy Sí. por aquí. Ah, vale, está Carla acá. Sí, pero es que yo la tengo en mi computadora ahora, no está en la computadora del circuito. No sé si te escucharán. Bueno, pues si nada, nada, si no, si querés yo cuento un poco este programa, Carla, si te parece bien, Vale, perfecto, como, sobre todo como para me no digas. molestar aquí a los chicos que están en clase y tal. Perfecto, Vale, pues pues el programa el Interreg Voluntary Youth, es un programa muy interesante. Eh, Os digo, la mejor forma de encontrar estas ofertas como reporteros, que es el nombre, sois voluntarios, pero el nombre es como reporteros, y trabajáis en distintas áreas, ya puede ser en comunicación o en la gestión de algún tipo de proyecto. Y también tiene una movilidad muy interesante porque estos proyectos son de cooperación, o ya pueden ser transfronterizas y podéis ir a nosotros en Finova tuvimos personas, por ejemplo, de Italia que estaban trabajando en proyectos de cooperación transfronteriza entre España y Portugal. Entonces os da un marco internacional muy interesante y por seguro vaya a tener tareas que os van a encantar. Y bueno, eso sería un poco por mi parte. Ahora sí que hablemos o que tenéis alguna pregunta o lo que sea, yo encantado de contestarla. Sí, bueno.
Sí, sí, sí. Sí, aunque no sea, con que estéis realizando el máster o aunque sean graduados recientes, seguramente sí pueden participar Ujú. Sí, igual les toma un poco más de tiempo, porque el proceso es un poco más largo. Lo más rápido sería las becas de movilidad PICE, porque son muy rápidas. Igual en 2 semanas hiciste todo el proceso de selección, el proceso de todo. Por eso animo, si alguien, por ejemplo, quiere ir a pasar un verano en algún otro país, ya sea en Bruselas, con Finova o con cualquier otra institución que os sea interesante, pues ese programa tal vez sea el más rápido para, si os queréis ya después del máster, por ejemplo, para tener una experiencia y pasar, no sé, el verano en algún sitio o algún tipo de estos tipos de programas de movilidad, ¿no? ¿Sí? Y son totalmente diferentes. El cuerpo europeo, otra posibilidad muy interesante. Es verdad que por ahí las cuantías son menores porque os cubre solamente los gastos de alojamiento y un pequeño pocket money para la comida. Entonces las cuantías suelen ser menores. El tipo de tareas son diferentes porque es como un cuerpo europeo de solidaridad también, pero sí son independientes. También es una oportunidad interesante, os metéis en el cuerpo europeo de solidaridad y hay miles y miles de ofertas y si os suscribís a la newsletter, os aseguro que le llegará todo el tiempo. Una institución quiere ponerse en contacto contigo, una institución quiere ponerse en contacto contigo, porque las instituciones están buscando gente y son oportunidades muy interesantes. Yo recuerdo cuando estaba en este máster habían venido algunos ex alumnos también y a la mayoría de ellos eh, les había sido útil para encontrar trabajo hacer un programa similar. La mayoría de ellos habían hecho el Cuerpo Europeo de Solidaridad y había sido el motor de impulso que os había dado los trabajos que tenían actualmente en su momento cuando yo estaba estudiando. Y por eso creo que es tan importante, a mí también un poco me sirvió y creo que a ustedes os podrá servir y sobre todo porque hay eh, muchos de estos programas que son totalmente desconocidos, que son súper sencillos de hacerlo, que tienen un montón de herramientas y que os van a servir un montón, aunque sea para pasar 3 o 6 meses en otro país aprendiendo nuevas lenguas, teniendo una experiencia internacional y si os queréis quedar allí o si queréis volver a casa ya depende de ustedes. Sí, sí, dime. La mayoría de estas están abiertas todo el año. Por ejemplo, las pizzas se acaban de abrir hace poco y de hecho aumentaron la cuantía. El año pasado, si no recuerdo mal, eran, depende del país, ¿no? No todos los países iguales, obviamente. Los países nórdicos, como son más caros, pues las cuantías son más altas también. Eran por los 3 meses 2.500 euros, o sale a 700 y algo era 700 y algo, casi 800 euros, y ahora subió a los 3 meses 3.000 euros. Lo van a pagar en diferentes etapas, por ejemplo, la primera etapa creo que son del 30%, la segunda etapa el otro 30% y luego 2 etapas de lo que quede o una cosa así. Es verdad que no es mensualmente y eso por ahí a veces es un poco complicado porque vosotros tenéis que pagar el piso todos los meses y a veces las pagas no vienen al mes, vienen un poco o antes o después. Pero bueno, un poco por ese lado. Sí. En Eurodicea, bueno, vos podés elegir, pero estás un poco limitado a las regiones que participan. Y en el caso de la movilidad PICE, si no está la oferta publicada, vos puedes encontrar tu propia empresa o institución, por lo cual sí que podrías casi elegir el país a donde querés ir, ¿no? Sí. No, que sí, de casualidad, por ejemplo, yo en mi caso estoy estudiando aquí y me voy a Estados Unidos. Algunas formas que algunas de estas becas ofrecen algo similar Eh,
Pues habría que analizarlo. Nosotros, sobre todo con estudiantes de América Latina, trabajamos con una institución que se llama Conecta Iberoamérica, creo. Y hay algunos programas que son bilaterales que igual se podrían analizar. Habría que verlo bien con el equipo de recursos humanos o con tal. La mayoría de estos programas son cofinanciados por la Unión Europea. Ninguno de ellos son empresas, es dinero público, o sea que no creáis que... Sí. Por eso mismo, tienen que presentar el control. Ujú. Mm, que me suene directamente, no. Si tenés por lo que sé de las PICES, con el permiso de residencia es suficiente. Lo que habría que ver igual con las instituciones sería si se puede hacer, aunque no sea fuera de España, si se podría hacer ese programa de prácticas dentro de España con alguna de las instituciones que sea necesario. En nuestro caso sí que tenemos programas de práctica dentro de España, pero muchos de estos no están cubiertos todos los gastos como los programas de movilidad que estoy mostrando. No sé si eso responde tu pregunta. Puedo preguntarlo y puedo analizarlo. Sí, 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 sí. Yo en mi caso soy técnico de proyectos, pero sí que hay un equipo, el equipo de recursos humanos, que sabe de muchas otras oportunidades. Igual si os dejo el correo y os ponen en contacto y os pueden echar una mano para cualquier otro tipo de pregunta, pues seguramente que ellos van a estar encantados también. Porque en nuestra base está la formación también de jóvenes y lo hacemos mucho, entonces. Y me consta porque yo lo hice. Bueno, un poco era por poner en contexto de esto y va, animaros a que busquéis ofertas, que busquéis todo lo que os sea necesario, que de verdad busquen en LinkedIn EU Project Manager, EU Project Officer o técnico de proyecto y vais a ver la cantidad de ofertas y sobre todo ahora que la presidencia española de la Unión Europea empieza dentro de poco, vais a ver muchas ofertas en LinkedIn de buscamos técnicos para reforzar la presidencia española de la Unión Europea y cosas así. O sea que os animo un montón a hacerlo. Sí. Cuando te refieres a lo técnico, Ujú. la titulación va a servir para aplicar a ese tipo de, aunque no estamos teniendo la Sí. más allá de generación, Ujú. entonces nosotros con la limitación que vamos a obtener, ¿nos sirve para empezar a trabajar o tendríamos que empezar a ver otro tipo de capacitaciones, recursos que avalen el camino? Yo creo que hay como ciertas formaciones por ahí que puedes hacer extra máster. Hay muchas instituciones que la ofrecen, de hecho hasta las cámaras de comercio ya la están empezando a ofrecer y que algunas de ellas son gratuitas, que es como gestor de fondos europeos. Sobre todo yo creo que es como para tener el panorama general, pero sí que os va a servir un montón porque ya tenéis un conocimiento de las instituciones europeas, porque acá estos proyectos, este tipo de programas suelen estar financiados por distintas instituciones, la mayoría de la comisión, pero puede haber otras instituciones que financien y ya tenéis un panorama general de cómo funciona todo esto y yo creo que va a ser más interesante. A muchos de ustedes ya os gusta la cooperación internacional, entonces todo el tiempo no sé, ya tienen eso en la cabeza, ¿sabes? Es diferente. Y como venís entiendo, de titulaciones diferentes, también, porque quien haya estudiado periodismo, pues seguramente puede empezar por el lado de la comunicación, quien haya estudiado ADE o economía, igual puede empezar por la justificación financiera de estos proyectos hasta llegar a un plano más general, creo. Y bueno, y eso es todo. Si alguien tiene alguna duda o lo que sea, sí. Para la gente que está en programación de hecho, pero no Ujú. tenemos el máster de abogacía, no es necesario. Para nada, totalmente para nada. Es un poco más, si tuviera que ponerle un título, es como este nuevo concepto un poco tan reciente de Project Manager, una cosa así, que al final es un concepto muy amplio, ¿no? Pero como le decimos técnico en proyecto, y para nada, totalmente no. Y vamos, tampoco tienen por qué hacer, yo os animo a hacer práctica en proyectos europeos porque sé la necesidad que hay, pero tampoco tenéis que hacer práctica en proyectos europeos. Si queréis hacer práctica en algo relacionado más al derecho, sí. Un poco más relacionado. ¿Mm? Respecto respecto a la UAB Ujú. y con la titulación de este máster, en esas ofertas, vamos, de historia cultural, hay otras que
Creo que hay oportunidades para este tipo de perfil, ¿no? Sí, totalmente, porque esto está muy, muy adaptable. Por ejemplo, em, por decirlo, mi jefe, o una cosa así, que de hecho está conectado acá, es doctor en historia, ¿no? Y ahora estamos haciendo muchos proyectos de Definova relacionados con con el patrimonio y el turismo sostenible alrededor de las rutas napoleónicas, por ejemplo. Entonces son proyectos tan diversos que seguramente se puede adaptar a tu carrera. De hecho, nos está escuchando acá y se ríe. Bueno, me pregunta si habiendo estudiado historia podría ser parte de este tipo de proyectos. No sé si lo escuchaste, José Manuel. Creo que está escribiendo algo por ahí. No, ¿Tienen alguna otra pregunta? no quiero robar mucho tiempo tampoco. Bueno, entonces, agradecemos su presencia. Gracias. Y tiene su dirección, Sí, la tenéis. Ah, perdón. Claro, os lo envío si me dejáis un correo o lo envía al profesor y él se lo envía también. a vosotros. Y Ya bueno, ya lo tengo ahí. pues sí, es verdad. Bueno, daros las gracias y muchas gracias a todos. Hasta luego. Nada, espero que sí.